periodistas. En este caso nos acompaña también el licenciado Iván Rodríguez de TVREC, del medio digital, y también el licenciado Juan Carlos Espinosa de Radio Sononda. Con ellos estaremos haciendo justamente este diálogo compartido, aprovechando la presencia que hace agenda aquí en la ciudad de Cuenca el economista Andrés Arauz. Quisiéramos dar la bienvenida ya al economista Arauz. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo le ha tratado la ciudad de Cuenca, economista? Muy buenos días, muchísimas gracias a todo el país, a Cuenca, querida. Gracias por recibirnos, realmente muy bien. Cumplimos una agenda maravillosa el día de ayer con bastante peje, como decimos, sobre los temas de salud, sobre los temas universitarios, las posibilidades de invertir aquí en el futuro para construir un centro de investigación científica médica, y realmente contentos porque hemos podido conversar sobre el futuro del Ecuador también con las cámaras empresariales. Y bueno, estamos animados, gustosos de poder contar con la ciudadanía en esta segunda vuelta. Quisiera saludar a Iván Rodríguez también, que nos acompaña a esta hora acá en los estudios de Televisión. Iván. Muchísimas gracias, agradecemos mucho por esta invitación y poder compartir y dialogar sobre todo de temas que están en la palestra pública y sobre todo pues conocer algunos detalles de lo que será esta segunda vuelta ya para el candidato. Muchas gracias. También saludamos a Juan Carlos Espinosa de Radio Sonora, él nos acompaña a través de Zoom. Quisiéramos hacer este primer contacto, Juan Carlos, para confirmar la comunicación que esté a punto. Buenos días. Perfecto. Muchas gracias, compañeros. Un gusto a toda la gente que nos escucha en esta mañana y que sobre todo está lista ya para somos listos para llevar a cabo esta entrevista. Como lo dijo Iván, estaremos pendientes de lo que salga acá y que sobre todo podamos tener la información requerida hoy en la mañana. Gracias, buenos días. Perfecto, estamos todos a punto. Entonces comenzamos esta entrevista. Quisiera cederle la palabra, por favor, a Iván, que inicie usted haciendo las preguntas respectivas. Muchísimas gracias, señor candidato, gracias. Usted daba a conocer sobre la agenda que se cumplió ayer, que es importante, reunión con algunos representantes, rectores de las universidades de acá de la ciudad de Cuenca. Quisiéramos conocer en primera instancia sobre este tema, qué es lo que se puede sacar a limpio de esta reunión importante que se llevó a cabo en horas de la tarde, y sobre todo conocer de este plan de salud que se lanzó ayer, incluso con la construcción de un hospital acá en la ciudad de Cuenca, por favor. Claro que sí, mira, la reunión con los rectores fue muy provechosa, pudimos conversar sobre los retos de la educación superior en el país. Ellos plantearon la necesidad de abrir más cupos para los estudiantes con un modelo híbrido que es presencial en lo que se pueda y lo demás también virtual. Yo creo que esto nos abre muchas posibilidades para el futuro, para poder tener más cupos y que más estudiantes puedan entrar al sistema. Hablamos también sobre el examen, que tiene ciertas deficiencias y cómo corregirlo para que haya más cabida, por ejemplo, a los jóvenes de la ruralidad azuaya en las universidades de aquí en Cuenca. Hablamos también sobre la garantía de recursos que necesitan las universidades, incluyendo una enmienda constitucional necesaria para que cuando llegue diciembre el Ministerio de Finanzas no les quite la plata a las universidades, sino que puedan tener ese recurso y puedan planificar para el mediano plazo. Si pueden contratar a un profe no solo un año, sino 2, 3, 4 años, y ahí sí la carrera queda garantizada. Y algunos otros elementos cruciales como la importancia de la investigación científica, vincularse con el aparato productivo para que haya más transferencia de conocimiento. Y bueno, pues en eso también hablamos de los retos de un Ecuador pensado a largo plazo, por lo menos hasta el 2050. Y me da mucho gusto comunicar a la ciudadanía que las universidades azuayas están en la onda, están compartiendo esta visión de futuro, y realmente es un orgullo para el país la calidad de las universidades que tenemos aquí y cómo van a contribuir al desarrollo. Sobre el tema de la construcción de este hospital y sobre todo del plan de salud. Por supuesto, mira, nosotros creemos que las universidades tienen excelentes facultades de medicina, que no solo se dedican a la docencia, sino también a la investigación científica, a generar nuevo conocimiento. Y lo que queremos es que este nuevo hospital que se va a construir acá en Cuenca, obviamente tenemos que definir los detalles, va a estar articulado a las universidades, no solo como un hospital de docencia, quizás a lo que hemos estado acostumbrados en el pasado, sino un hospital de investigación científica, un hospital donde se investigue, donde se hagan ensayos clínicos, donde se hagan pruebas, donde los médicos y las enfermeras y los auxiliares puedan al mismo tiempo contribuir a la ciencia e ir desarrollando
pruebas de lo que se aspira también producir aquí en Cuenca. Ojalá que podamos llegar a la producción de la vacuna, por ejemplo, en el marco de 2 años, ¿no? De varias vacunas, no solo de la del coronavirus. Andrés, lo que me preocupa, y con esto paso con los compañeros, y entendemos también a la población, es de dónde se va a sacar el dinero para estos proyectos, hablando de las universidades, hablando de los hospitales, debido a que obviamente pues la situación económica de nuestro país no es de la mejor. Mira, el Ecuador maneja un presupuesto anual de 30.000 millones de dólares cada año, incluso este año. Y lo que tenemos que encontrar es la optimización de ese recurso para que pueda contribuir al desarrollo del Ecuador. Tenemos que mejorar la recaudación tributaria sin aumentar impuestos, simplemente haciendo un mejor control sobre lo que ahorita han estado acostumbrados a evadir ciertos grupos económicos. Y tenemos que obviamente seguir trabajando en acceder a financiamiento nacional e internacional, incluyendo los propios recursos de los ecuatorianos que han estado guardados en Suiza. Así que nosotros sabemos bien administrar las finanzas públicas. Incluso cuando estuve en Washington hace pocos días conversamos sobre esto con el Fondo Monetario, de cómo lograr una sostenibilidad de las finanzas públicas, pero tomando en cuenta que estamos primero en una crisis y con necesidades de desarrollo. Juan Carlos, por favor. Perfecto. Hablando un poquito en este tema, ¿no? Mi estimado Andrés, amigas y amigos. ¿Para cuándo se tiene previsto? Ayer se lanzó este programa de salud, el lanzamiento de este hospital, pero bien lo dijo Iván anteriormente, ¿no? La crisis económica es bastante fuerte. ¿Cuándo sería la inauguración o la puesta de primera piedra? Obviamente tendrá un estudio del nuevo gobierno cuando si llegase a la presidencia. ¿En qué tiempo más o menos se tiene presupuestado? Porque en campaña sabemos siempre se prometen algunas cosas, pero terminan por no cumplirse. Cuando se terminan de ir, empiezan cada uno de los proyectos. Ya, a ver, nosotros tenemos programado que todo este año 2021 nos vamos a dedicar a la emergencia sanitaria, a la emergencia económica, a la emergencia moral que tiene nuestro país, a la emergencia carcelaria, etcétera. Entonces, este tiempo se va a aprovechar obviamente para avanzar en los estudios. La ventaja es que tenemos ya estudios bastante estandarizados sobre la construcción de hospitales disponibles en el Estado y eso nos ahorra tiempo para poder poner, como dices, la primera piedra en el año 2022. Ahora, la urgencia, insisto, que tenemos que enfrentar tiene que ver con la crisis del coronavirus. Por eso nuestro plan de vacunación, que comienza en el mes de junio, toma básicamente todo el 2021 y buena parte del 2022. Lo hemos dividido en varias fases, incluyendo obviamente las prioritarias que tienen que ver con el personal de salud de primera línea, que es a quien vamos a tener que atender con prioridad, a los adultos mayores. Luego viene una segunda fase que tiene que ver con las personas con comorbilidades, es decir, que tienen enfermedades o condiciones previas que pudieran ser mucho más graves en caso de tener el coronavirus. Y luego viene el personal de servicios esenciales, trabajadores esenciales que están en contacto con la gente todo el tiempo. Y finalmente, ya a partir del 2022, la fase 4, que es ya el resto de la población, pues las personas que no necesitamos la vacuna de forma inmediata, pero que tendremos que ir sometiéndonos al proceso. Para todo esto, Andrés, se tendrá que tener también un diálogo internacionales con organismos como el Fondo Monetario Internacional, con quienes el país al momento tiene deuda para poder empezar también a trabajar, porque es algo que viene apretando al país y que no es ajeno a la realidad. ¿Cómo se ha pretendido tratar esto de llegar hacia la presidencia? Mira, nosotros hemos partido ya de varias conversaciones con el Fondo Monetario, incluyendo las máximas autoridades del FMI, en donde hemos planteado los cambios paradigmáticos que está viendo el mundo, ¿no es cierto? No solo estamos del Ecuador en crisis, todo el planeta está en crisis. Y el FMI tiene que adecuarse a esa realidad para que no solo nos caigan nosotros con el ajuste, sino que más bien apliquemos esos otros criterios que se están viendo en el resto del planeta a nuestro país, que es más bien uno de inversión, de apoyo a la ciudadanía, de política social, de política de emergencia. Nosotros creemos que vamos a tener una relación muy dinámica, muy cordial, muy respetuosa con el Fondo Monetario Internacional, pero siempre respetando los principios de la soberanía, de la dignidad de los ecuatorianos, de nuestro plan de desarrollo. Así que si el FMI quiere darnos una mano en ese sentido, bienvenido será su apoyo. Nosotros también tenemos, digamos, un plan bastante bien desplegado para podernos recuperar económicamente. El principal eje es el trabajo. El principal eje es el trabajo.
generación de fuentes de trabajo mediante obra pública, mediante crédito productivo, mediante la contratación de personal joven, mediante el fortalecimiento de los servicios públicos. Ahora, todo eso lamentablemente demora un poquito en poner en marcha porque las empresas tienen que primero hacer sus proyectos, solicitar el crédito, recibir el desembolso. Así que mientras eso ocurra y mientras el empresario privado decide invertir, vamos a comenzar reactivando el consumo de las familias ecuatorianas en el mismo mes de mayo. Voy yo, economista Arauz, consultarle con respecto al Fondo Monetario Internacional. Había un informe en estas últimas semanas con respecto al apoyo económico que brinda China, que brindaba China a la región en general. Se decía que en este último año, por ejemplo, ese apoyo había descendido. ¿Se podría buscar apoyo, financiamiento también de otros países como China, por ejemplo, que de algún tiempo para acá se ha dejado de lado? Por supuesto, nosotros no vamos a cerrar las puertas a nadie. El Ecuador es un país que está abierto a los negocios, a la cooperación financiera, inversiones, comercio. Y eso obviamente implica, si es que China quiere prestarnos dinero, que sea en buenas condiciones, que sea en condiciones respetables para el Ecuador, que garanticen la soberanía, que no impliquen amarres. Y nosotros entraremos a esas negociaciones con toda la apertura del caso. Igual hay opciones de financiamiento por parte de países europeos que cada vez son mayores. Incluso los mismos Estados Unidos, capitales privados que quieren financiar al Ecuador e invertir en nuestro país. ¿Qué tan ciertas y qué tan duras son estas condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional para manejar la economía de un país? ¿Son reales? Usted se reunió hace pocas semanas en Washington. ¿Pudo acceder a esa información? ¿Cómo están las condiciones para Ecuador? La mayoría de las condiciones están abiertas al público, están disponibles en los informes. Lamentablemente solo están disponibles en inglés. El gobierno no los ha transparentado, no los ha traducido, pero con académicos y la sociedad civil hemos traducido los informes para que los ecuatorianos puedan conocerlos. Y ahí hemos visto pues que las exigencias son variadas, ¿no? Por un lado se piden privatizaciones urgentes de última hora, se pide privatizar el Banco Central, se pide eliminar los techos de las tasas de interés, que no se les pueda regular las comisiones a los bancos, piden cosas como que hay que reducir en 3 puntos porcentuales del PIB el gasto público. Eso sería suicida, generaría conflictividad social enorme en nuestro país. Se pide aumentar el IVA, se piden, bueno, una serie de cosas que realmente perjudicarían a la familia ecuatoriana. Entonces nosotros hemos ido a decir, vean, ¿cómo van a pedir todo esto? Si viola la Constitución del Ecuador, si están generando más daño a las familias. Hablemos de veras de fomentar el crecimiento, el emprendimiento, la inversión, la generación de trabajo, porque una persona que está dolida en el hospital no puede pagar sus deudas. Necesitamos estar fuertes, fortalecidos, salir nuevamente a trabajar, tener crecimiento, tener ingresos, solvencia, y ahí podemos cubrir todas las obligaciones tranquilamente. Esto de la privatización del Banco Central, como usted lo menciona, lo hace mención el Fondo Monetario Internacional. Uno diría que el ministro Pozo decía se blinda al Banco Central para evitar que gobiernos futuros le metan la mano al Banco Central y utilicen la reserva. ¿A quién hacemos caso? ¿Cómo entendemos esto? Mira, yo creo que los hechos están ahí, ¿no? La Asamblea ha devuelto este proyecto por abiertamente inconstitucional, y en este caso la decisión fue el del CAL, en donde no está ni siquiera un representante de la Revolución Ciudadana. Así que es un consenso en el país de que no se pueden aplicar medidas que son abiertamente inconstitucionales, ¿no? En la Constitución del Ecuador dice que el Banco Central es del Estado, que tiene que estar en la función ejecutiva y que no puede ser administrado por banqueros. Entonces, eso yo creo que la Asamblea ha actuado muy bien en derecho y ha demostrado de que no era un capricho nuestro, sino que hay todo un análisis jurídico por detrás que sostiene nuestra visión. Ahora, nosotros no estamos hablando de meterle la mano a nadie. Estamos hablando de establecer políticas de emergencia sanitaria, así como le están haciendo todos los gobiernos responsables del planeta, sin afectar a los depositantes. Para eso hay el fondo de liquidez, el seguro de depósitos. Los bancos tienen las reservas que tienen que cumplir para ese fin. Acá estamos hablando de la plata que recibió el gobierno del FMI el año pasado y que en vez de invertirlo en la economía lo mandaron a Suiza. Eso yo no voy a aceptar. Nosotros tenemos que invertir ese dinero en el crecimiento de la familia ecuatoriana, del empresario ecuatoriano, el sistema financiero ecuatoriano. Así que nosotros vamos a invertir eso para el país y estableceremos un cronograma adecuado de repago, pero saliendo de esta crisis. Candidato, ¿cómo evitar, sin embargo, de esta fuga de capitales? Que se den esta fuga de capitales. ¿Hay algún sistema, hay alguna estrategia que ustedes
obviamente hayan pensado, se esté pensando para evitar esto? Mira, hay tres fuentes de fuga de capitales: el Estado, los bancos y los grupos económicos. En el lado del Estado, directo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir, esa platita que está afuera, tráigase para acá. Es una disposición del Ejecutivo. En el caso de los bancos, principalmente la regulación, a través de unos ajustes a instrumentos como el coeficiente de liquidez doméstica, es decir, señores banqueros, por favor, ese dinero de 8.000 millones que tienen afuera, traigan una partecita al Ecuador porque hay necesidades de crédito, de reestructurar el financiamiento, de aliviar un poco la carga a las familias reduciendo las cuotitas. Entonces se puede hacer eso también. Y en el tercer punto es los grupos económicos, donde ahí la principal tarea es primero evitar que siga saliendo. Y lo que se hace es con controles para evitar la elusión o evasión tributaria, que son elementos técnicos que hacen con el sistema financiero, las tecnologías de información, los cruces de datos, y así evitar que se siga fugando la plata. Pero para que vuelva, en cambio, son incentivos. Y nosotros hemos propuesto el contrato de certeza económica. El contrato de certeza económica, en donde decimos, ¿saben qué? Vamos al señor empresario a firmar un acuerdo. El Estado le garantiza estabilidad tributaria, incentivos tributarios, que la tarifa de la luz sea fija, que las tasas arancelarias sean fijas durante 4 o 6 años dependiendo del proyecto. ¿Ya? ¿Y usted qué se compromete? A generar trabajo, a generar valor agregado, ojalá a transferir tecnología y a exportar. Bueno, acordamos esas condiciones en un contrato y establecemos cláusulas de solución de controversias en caso de que una de las partes incumpla. ¿Y qué le da a este contrato? Estabilidad, certeza, seguridad. Porque si llega a cambiar la norma por alguna razón, ese contrato le brinda y dice, eso no me aplica a mí porque yo ya firmé un contrato de estabilidad con el gobierno. Y de esa forma el inversionista se siente seguro, tranquilo y emprende y genera trabajo para los ciudadanos. Andrés, pasando a otro tema, usted también se ha referido al tema de la vacunación, el tema vacuna, el tema COVID. Ahora, lo que quisiéramos saber, usted ha mencionado que son 2 millones de vacunas mensuales. ¿Se ha conversado ya con farmacéuticas? ¿Se tiene algún alcance ya respecto a este tema? Obviamente el tema del dinero, entendemos que será prioritario el tema de la vacunación para ustedes. Sin embargo, lo más importante en este momento, debido a que no existen las vacunas correspondientes, ¿se ha conversado ya con farmacéuticas a nivel internacional? Por supuesto, tenemos contactos muy avanzados, esperando que sea el 12 de abril para poder concretar los acuerdos. Hubiésemos querido que sea el 8 de febrero, pero bueno, será el 12 de abril y tendremos que correr en esos meses para poder tener el abastecimiento garantizado a partir de junio. Nosotros sinceramente aspiramos que el gobierno actual haga algo con relación a las vacunas, que empiecen ya los procesos de vacunación masiva. Realmente estamos ansiosos de que eso ocurra por el bien del Ecuador. Pero si no, el Ecuador debe estar tranquilo porque nosotros tenemos el cronograma listo para que a partir de junio, y no sé si quienes nos puedan ver en pantalla conozcan nuestro cronograma de detalle, pero nosotros tenemos ya cuantificadas las inoculaciones que pues recibirán los ecuatorianos en función de sus grupos prioritarios. Invitamos a la ciudadanía a meterse a nuestra página web andresarauz.es/vacunación para que ingresando su cédula, su fecha de nacimiento, su estado de salud y su profesión pueda ver en qué momento le va a tocar la vacuna. Es obviamente información referencial, pero nos indica ya que nosotros sí vamos a seguir protocolos científicos, las mejores prácticas a nivel internacional y no la política de la palanca en donde unos pocos tienen acceso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos abocados y obviamente asignaremos los recursos para ese caso. Tenemos acercamientos con empresas farmacéuticas que han desarrollado y producido y están vendiendo la vacuna en Argentina, en México, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Cuba, en India, en distintos países. ¿Se podría nombrar alguna de ellas, por ejemplo, para tener una idea? Por supuesto, en el caso de Argentina y México estamos hablando de la producción de AstraZeneca, de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford. En el caso de China estamos hablando de la vacuna Sinovac
Sinovac, que es desarrollada por Sinopharma. En el caso de Rusia estamos hablando de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Galilei. Así que estamos ahí en eso, totalmente abocados a lograr que se concrete eso. También acercamientos con Pfizer y BioNTech, que es un consorcio estadounidense-alemán y ha desarrollado también la vacuna y que bueno, esa ya está presente en el Ecuador. Correcto. Mi estimado Andrés, una consulta en este tema y luego me voy a permitir, si es posible, hacer un poco más en el tema económico. Para el fin de año, para el 31 de diciembre a corte, ¿cuánta gente se tiene pretendido tener ya vacunada en este marco? ¿Un porcentaje? Tal vez se puede hablar también de cifras, a sabiendas que es un proyecto que usted lo ha venido ya trayendo a la mesa hace unos meses atrás. Por supuesto, mira, nosotros aspiramos que aproximadamente hasta el mes de diciembre estén 5 millones de personas vacunadas y luego en el 2022 esté el resto de la población. La prioridad está en el personal de salud de primera línea, los adultos mayores, las personas con comorbilidad, los docentes y el personal de servicios esenciales que he mencionado antes, ¿no? Si es que podemos acelerar ese proceso, lo haremos, pero estos son los cálculos que hemos realizado en función de la capacidad logística que tiene el país. Recuerden, nosotros tenemos centros de salud desplegados a lo largo y ancho del país, con una cadena de frío que hay que transportar, hay que mantener en refrigeración las vacunas. Luego tenemos que tener personal exclusivo dedicado a la administración de vacunas, adicional al personal de salud de la actualidad. Y hemos estimado un tiempo promedio de 10 minutos por persona vacunada, porque tiene que llegar, sentarse, se le hace unas preguntas, se llena un formulario, se pues procede al proceso de inyección, al proceso de saneamiento posterior, y pues todo eso hemos calculado los tiempos promedio de cuántas personas serán vacunadas en cada centro de salud, lo hemos multiplicado por el esfuerzo que tenemos que hacer a nivel nacional y hemos priorizado los territorios a los cuales llegará. Una precisión muy importante para Cuenca, Suay y todo el país es que vacunas como la de Pfizer, que requieren una cadena de frío de menos 70 grados centígrados, solo van a poder servir en ciudades grandes como Quito y Guayaquil, que tienen esa capacidad logística. Para el resto del Ecuador necesitaremos otro tipo de vacunas, como la de AstraZeneca, como la Sputnik, que no requieren tal grado de frío, sino que con una refrigeradora común y corriente, como las que tienen nuestros centros de salud, sí será suficiente para vacunar. Así que estamos totalmente dedicados a esto, incluyendo los detalles técnicos y logísticos, y dominamos el tema por el bien de los ecuatorianos. Ahora bien, hay otro tema, ¿no?, que se está precisamente ahora manejando, es la petición que han hecho los municipios para también poder empezar a vacunar. Actualmente no lo pueden hacer por la negativa del gobierno central. Va a haber también una apertura para que se pueda llegar a toda la población, es decir, cada uno de los municipios pueda adquirir su propia vacuna y ayudar a cada uno de los ciudadanos, porque esto es algo también que se ha venido dando en las últimas semanas. Mira, yo tengo que ser responsable y técnico respecto a esta materia. No hay ningún municipio que tenga un ejército de enfermeras para que pueda vacunar. No hay. Los municipios no tienen enfermeras, no tienen centros de salud. Las prefecturas tampoco. Pero si es que las prefecturas y los municipios quieren unirse y dar una mano al país entero, haciendo una compra coordinada, articulada, en donde, por ejemplo, hagamos un canje de esas deudas que tiene el gobierno central con los municipios y los gobiernos provinciales, y digamos, ¿sabes qué? De la plata que te debe el gobierno central, una parte usemos para las vacunas y que llegue a tu provincia, que llegue a tu ciudad. Perfecto, maravilloso. Encontremos la forma de cooperar todos para poder cumplir este objetivo. Si es que eso significa apoyo logístico con medios de transporte, con camiones, con la contratación de la cadena de frío, maravilloso, gracias, hagámoslo juntos. Pero imagínense si es que decimos que cada municipio se acerque a vacunar a la gente, no hay simplemente la capacidad. Y la otra cosa que hemos hablado con los municipios y las prefecturas, oye, si el municipio de tu cantón compra a $17 la vacuna y por ahí un municipio vecino consigue a $15, chuta, ya va a venir luego otra vez la Contraloría a decir que hay hubo alguna irregularidad, un sobreprecio, etcétera. Entonces mejor coordinémonos todos, hagamos una gran compra agregada, coordinada, planificada, en donde logremos economías de escala y de esa manera bajemos los precios para todos. Y tranquilitos ahí, hacemos una compra unificada entre todos con condiciones de equidad para todos los municipios y prefecturas del país.
Con respecto justamente a los municipios y prefecturas, es importante mencionar, parece que el presidente de la AME, el alcalde del cantón Paute, también se refirió ya a este tema, diciendo que ellos estarían de acuerdo, digamos, en ceder alguna parte de la deuda del gobierno para la adquisición de las vacunas. ¿Ha habido el acercamiento? Ustedes ya han tenido una reunión justamente con la AME. ¿A qué se llegó en esta reunión? Se hablaba de la deuda que tiene el gobierno nacional con los municipios. ¿Se comprometió al pago? ¿Cómo se va a hacer este pago? Y por supuesto, ¿cómo se va a derivar estos recursos? Esto por un lado. ¿Y qué ha pasado también con los gobiernos provinciales, en este caso también en Economista? Bueno, la reunión plenaria con la AME está pendiente, se realizará muy pronto, pero nos hemos reunido con los directivos de la AME, con el presidente Raúl Delgado, y hemos hablado sobre esto, ¿no? Sobre el posibilitar la cooperación de los municipios para la administración de la vacuna, la posibilidad de este canje. También lo hablamos con las prefecturas. Yo creo que ahí va a avanzar mucho más rápido porque hay una mayor predisposición de hacerlo lo más rápidamente posible. Y en general yo he visto que hay mucha apertura a nuestra propuesta programática porque nuestra propuesta está basada en el desarrollo, en la planificación, en el lograr las metas que necesitan los gobiernos locales también cumplir con su ciudadanía. Miren, la realidad es la siguiente. El gobierno le ha quitado las transferencias a tanto prefecturas como municipios y no han podido hacer obra en sus ciudades o en sus provincias. Y la gente les está reclamando a las autoridades locales. Y ellos dicen, pero es que el gobierno no me transfiere. Entonces nosotros tenemos ahí la posibilidad de empatar las necesidades ciudadanas con una política pública que le interesa que se reactive la economía por el lado de la obra pública. Cuando nosotros cubramos y paguemos las deudas a los municipios y prefecturas, ahí se va a reactivar la obra pública en el país. Se va a generar trabajo, van a contratar a gente, se va a reactivar la economía en su conjunto, eso nos va a hacer bien a todos. Y luego estableceremos los mecanismos de repago como se ha hecho siempre. Cuando se presta a los municipios, luego se repaga eso y incluso se debita de la misma cuenta en el Banco Central y se facilita la recuperación económica. Así que estamos totalmente convencidos que esa es la manera y de esa forma beneficiar a la ciudadanía. ¿Y cómo estamos justamente en el tema de los montos del Banco Central, las reservas del Banco Central? Se ha hablado que con esa plata se podría pagar la deuda con los municipios, a los gobiernos provinciales. También se ha hablado del bono de $1.000. Estamos hablando de un monto de cuánto se va a utilizar de los fondos de reserva. Y el Banco Central tiene en el exterior actualmente cerca de $8.000 millones. $8.000 millones. El propio gobierno sacó un boletín de prensa en enero diciendo es la cifra más alta de la historia del Ecuador. Y yo sí me pongo a reflexionar. A ver, tenemos 45.000 muertos en exceso por la pandemia. Tenemos una crisis carcelaria por falta de recursos. Tenemos gente que ha dejado de estudiar en nuestro país por falta de becas de conectividad al Internet. La mitad de los estudiantes de nuestra patria han dejado de estudiar. Y sin embargo salen a celebrar que tenemos el monto récord del ahorro guardado en Suiza. Eso no tiene sentido. Entonces nosotros vamos a utilizar una parte de esos recursos para inyectar directamente a la economía, a las familias ecuatorianas y a cubrir las obligaciones que tenemos con los GATS para que vuelva la obra pública. Estamos hablando de que en el caso de los $1.000 millones será en la primera semana. En lo otro estableceremos un acuerdo, pero probablemente sea una dimensión similar. 500 para los GATS, 500 para los municipios, 500 para las prefecturas. No se casen con esta cifra. Tengo yo que hacer los análisis técnicos cuando tengamos la información en firme del Ministerio de Finanzas, pero que hay disponibilidad de recursos para poder impulsar la economía nacional y es urgente hacerlo, lo vamos a hacer. ¿Es fácil así en la primera semana poder obtener esos ese millón para las 1.000 personas, 1.000 millones para esas personas y darlos así a la primera semana, Economista? Claro, estamos en el siglo XXI, el dinero se mueve a la velocidad de la luz. Uno tiene que hacer el clic, le ordena al banco en Suiza que haga la transferencia acá al Ecuador. Llega ese dinero al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas a su vez lo transfiere a través del sistema de pagos a las cuentas que tienen las familias ecuatorianas en los bancos, en las cooperativas, en las mutualistas y el dinero llega. Entonces, estamos hablando aquí de tecnología del siglo XXI, no hay ningún misterio y lo vamos a poder lograr rápidamente. Tenemos incluso ya la lista de los beneficiarios, una lista que tenemos que simplemente hacer afinamientos, que se llama la lista del registro social. El gobierno lleva a cabo esta base de datos, que no es más que un Excel, digámoslo así,
Y en ese Excel se añaden un par de variables como los que estamos levantando actualmente del impacto de la pandemia en la familia ecuatoriana. Con esa actualización podemos definir claramente la lista de beneficiarios, recordar a los ecuatorianos que se tratan de madres de familia. Los recursos no van a ir ahí para que se gaste cualquier persona, no. Van a las madres de familia, quienes cuidan a sus hijos, quienes cuidan sus hogares, y ellas se encargarán de que tenga el mejor uso, tanto para pagar deudas, porque están apretadísimas en muchas familias. Segundo, para poder cubrir necesidades alimenticias de sus hijos. Y tercero, para fortalecer la inversión en sus negocios, muchos que tienen, ¿no? ¿Cuántas personas constan, perdón, Iván, en este registro que tiene actualmente que va a ser depurado? El Estado tiene el registro social donde están incluidas cerca de 1,5 millones de familias. Nosotros haremos una selección de esas para que sea 1 millón aproximadamente, quienes daremos la transferencia. De este tema justamente se desprende una nueva pregunta. De este millón de personas se ha establecido que estas personas tengan que devolver este dinero. ¿Será un préstamo, es decir? No, no es un préstamo. Es una para ser más transferencia. coloquial, es un regalo. Es una transferencia de emergencia, como lo recomienda el Sistema de las Naciones Unidas, UNICEF, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como lo han aplicado en Estados Unidos, en Perú, en Guatemala, en Brasil, en México, en muchos otros países del mundo. Es la principal recomendación que establecen los organismos internacionales para enfrentar la crisis que pues está sufriendo la familia ecuatoriana. No estamos hablando aquí de dádivas, estamos hablando de una compensación, de una ayuda de emergencia que tiene efectos tanto en la familia porque ayuda a cubrir las necesidades fundamentales, tantos negocios que han quebrado, tantas familias que están en una situación tan dolorosa. Y por otro lado, porque el consumo de esos recursos reactiva la tienda, el mercado, el local comercial, la feria libre, y eso empieza a poner circulante en la economía. Y todo el mundo sabe que cuando hay circulante aumentan las ventas, y cuando aumentan las ventas se puede contratar a más gente. Entonces es una buena política económica siguiendo las recomendaciones internacionales, y para eso estamos aquí, para ser responsables técnicos con los recursos de nuestro país, pero para no ser inhumanos, sino para ayudar a la gente, como es la tarea de un gobierno. Y lo vamos a poder hacer. Y el Ecuador entero, cuando vea que en la primera semana de nuestro gobierno lo cumplamos, va a haber nuevamente credibilidad en el Estado y se van a dar cuenta de que siempre se pudo ayudar a las familias ecuatorianas. Pero ¿qué pasa si esos recursos son mal manejados? No hay un manejo adecuado de esos recursos. No estamos hablando de $100, estamos hablando de $1,000, es una cantidad bastante alta, que generalmente pues en estos núcleos familiares no se ha sabido manejar adecuadamente. Yo creo que no podemos desde el primer momento deslegitimar al rol de las madres de familia en administrar los recursos. Yo sí he tenido tantas conversaciones a lo largo y ancho del país donde dicen, no, es que se van a usar ese recurso en la cerveza, se van a ir de farra, ni sé qué. Por favor, no seamos irresponsables. Las madres de familia están pasándola mal. En la pandemia han tenido que convertirse en profesoras, maestras, enfermeras, cuidadoras, porque los niños tienen que quedarse en casa, porque la familia ha cambiado sus prioridades y toda esa carga está sobre las madres y en las madres de familia. Correcto. En este tema, mi estimado Andrés y compañeros, estos $1,000 van a ir en una lista diferente a la que actualmente recibe el bono de desarrollo humano. Y segundo, ¿cómo evitar que ocurran los inconvenientes que actualmente hay? ¿No? Hay muchas familias que necesitan este bono y que no lo han tenido, y que en este marco otras que no la necesitan en verdad están cobrando. ¿Cómo hacer estos dos temas? Por favor, ¿nos puede sintetizar, mi estimado Andrés? Bueno, Son la dos lista listas diferentes, ¿no? será diferente, pero similar a la de beneficiarios del bono de desarrollo humano. Recordemos que parte de la misma base que es el registro social, que es una base de datos que incluso cuenta con cooperación del Banco Mundial. La lista esa se ha ido reduciendo, se ha ido depurando con el tiempo. Especialmente en el gobierno de Lenín Moreno se redujo casi 500,000 de familias como beneficiarias del bono, y es una de las causas de la reducción digamos, es una de las causas del aumento de la pobreza que hemos tenido en el Ecuador. Pero ahora nosotros tenemos que establecer una política de emergencia en el contexto de la pandemia. Por favor, que nadie se equivoque, que no se confunda. Ecuatorianos, la economía ecuatoriana decreció en el 10% en los últimos 12 meses.
La mitad de las familias, perdón, 80% de las familias ecuatorianas han reducido sus ingresos en la mitad. Si antes ganaban $500, ahora ganan 250. Eso ha generado una parálisis económica generalizada. Ahora estamos recorriendo Cuenca y vemos los restaurantes vacíos, vemos los hoteles sin clientes, vemos una situación verdaderamente dura para todos. Entonces, se trata de reactivar nuestra economía y a la vez teniendo un gesto de humanidad con las madres de familia más pobres y más vulnerables de nuestro país. Nosotros vamos a hacer las depuraciones del caso. Ojalá no cometamos errores, pero incluso si es que por ahí quedan un pequeño porcentaje de familias que tal vez no estaban estrictamente cumpliendo el requisito, que lo trataremos de administrar tecnológicamente para que eso no ocurra, pero igual es un impulso a la economía nacional y nosotros estamos convencidos de que se hará buen uso porque las familias, incluso si van a comprarse un electrodoméstico, están aportando al desarrollo de su vida familiar y para el local que vendió, a reactivar sus ventas y la economía se recupera. Importante. Quisimos cambiar un poquito también el tema, bueno, quedamos también en la situación económica. Se habló mucho sobre el fortalecimiento de la dolarización, un programa también que fue expuesto en su plan de gobierno y que está justamente en la página web. ¿Se nos podría explicar un poco? Porque ha sido también esta parte tomada por mucha gente para decir que no, que se va a pretender quitar la dolarización. Al contrario, usted ha dicho en las últimas entrevistas que se pretende fortalecerla. ¿Se nos puede un poco sintetizar también el tema, candidato? Por supuesto, lo hemos dicho siempre desde el primer día de nuestra candidatura. Vamos a fortalecer la dolarización. Siempre lo hemos dicho. Ha habido una campaña sucia que ha querido sembrar esa mentira, lamentablemente generando temor en la población. Pero por favor, ¿quién va a ser tan ingenuo como para proponer salir de la dolarización? ¿Quién va a proponer algo así? Sería un suicidio político, sería una locura plantear algo así. Nosotros queremos fortalecerla. ¿Pero cómo? Nosotros sí sabemos cómo. Yo fui director general del Banco Central del Ecuador. Yo tengo experiencia no solo teórica, sino práctica en la administración de la dolarización. ¿Y cómo se la fortalece? Trayendo los dólares que están afuera a nuestro país, para que haya más dólares circulando, para que esos dólares generen fuentes de trabajo, para que generen empleo, para que generen actividad económica en nuestro país. Así se fortalece la dolarización, contribuyendo al desarrollo y al trabajo de los ecuatorianos. Economista Arauz, estamos a pocos días de arrancar ya esta campaña electoral a propósito de la segunda vuelta. El CNE ha dicho contra el señor Guillermo Lasso. ¿Cómo se planifica esta campaña? Asumir o reconocer errores, cambiar discursos, cómo ganarse el electorado acá en la provincia de La Suay. Usted sabe, acá el electorado eligió a Yacu Pérez. ¿Cómo ganarse ese electorado justamente ahora que está por acá por la provincia de La Suay? Bueno, nosotros estamos muy motivados por el resultado en La Suay porque la primera elección del 7 de febrero fue que el neoliberalismo fue derrotado. Aquí en La Suay, 4/5 partes de la votación fue en contra de la posición de quienes han venido cogobernando, que es el gobierno de Moreno y Lasso, y bueno, pues todos sus aliados. Acá sacaron una votación muy bajita. Eso nos motiva porque significa que los azuayos están claros en lo que necesita el país, lo que necesita la provincia, y nosotros estamos conversando con amplios sectores de la sociedad, la academia, los activistas, las jóvenes, todos quienes tienen interés en promover el desarrollo del Ecuador, y bueno, pues tenemos grandes oportunidades y enormes coincidencias. Creo yo que aquí tenemos la oportunidad de hacer lo que se denomina un acuerdo programático, en donde no estemos hablando de lo que hacía la vieja política, acuerdos de cargos y ese tipo de cosas, no, sino acuerdos de ideas, de conceptos, de prioridades para el desarrollo del país, que es el desarrollo sostenible, superar las crisis de la pandemia y la crisis económica de ahí derivada. Y yo creo que tenemos amplias coincidencias con la unidad plurinacional, con la socialdemocracia, con el progresismo para poderlo llevar a cabo. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, muchos cuencanos, muchos azuayos han participado en el gobierno justamente como ministros, como subsecretarios. En el caso del equipo de Andrés Arauz, ¿hay algún cuencano, algún azuayo actualmente? No, y por supuesto. cuenta con nuevos nombres, porque bueno, tenemos algunos nombres, tenemos Fernando Cordero, tenemos Rosana Alvarado, tenemos algunas exministras que han participado en la Revolución Ciudadana y que podrían volver, dígame usted. Mira, nosotros tenemos muchos cuadros cuencanos y azuayos en nuestro equipo de gobierno, en nuestro equipo de campaña también.
Pero nosotros vamos a partir con una gran regla y es la renovación generacional. Así como esta candidatura representa frescura, creatividad, innovación, planteamientos basados en la tecnología, en el rol del siglo XXI en nuestra sociedad, así también será el perfil de nuestros ministros, subsecretarios, etcétera. Vamos a ir con un gabinete renovado que represente estas nuevas corrientes filosóficas y políticas de nuestro país, obviamente respetando nuestros principios y valores y nuestra línea programática, pero con cuadros jóvenes, incluyendo muchos que hay aquí en la provincia de la Suay. Ya pronto revelaremos los nombres de quienes podrán formar parte de este gabinete, pero tengan por seguro que aquí hay muchísimos cuadros muy relevantes, con muchísima capacidad de visión, de ejecución, de experiencia en el ámbito público y privado, y que constará en el equipo de gobierno del siglo XXI. A propósito, candidato, lo hemos visto bastante activo en redes sociales. ¿Será por ahí la estrategia quizás para cautivar al público joven que está mucho en redes sociales? Lo hemos visto mucho en TikTok también, haciendo algunos videos. ¿Va por ahí la situación ahora en esta estrategia también que se viene para esta segunda vuelta? Claro, por supuesto, hay que estar presente en las redes sociales. Lo estuvimos en la primera vuelta, ahora lo estamos haciendo con mayor dedicación. Está más activo. Y además respondiendo directamente a la gente, ¿no? Porque hay que estar interactuando con los ciudadanos, no simplemente contratar a un ejército de robots, sino tener verdadera interacción con la gente, respondiendo con videos, con pues comentarios de forma directa, haciendo transmisiones en vivo, que es lo que nos permite la realidad del siglo XXI. A propósito, ¿qué es lo que le pide el joven? ¿Qué es lo que pide la juventud? Mira, los jóvenes están muy preocupados también por la situación económica. Recordemos que nuestra candidatura ganó entre los jóvenes, fue la que más alta votación tuvo en todos los rangos etarios, tanto los mayores como los jóvenes. Obviamente tenemos que seguir fortaleciendo eso en esta segunda vuelta. La juventud pide algunas cosas sobre la base de causas, derechos de ellos mismos en materia educativa, oportunidades de trabajo, derechos sexuales y reproductivos, el cuidado del ambiente, la responsabilidad con las otras especies, especialmente los animales sintientes. Es decir, tenemos una amplitud de causas que tienen que verse reflejadas en nuestras propuestas y que han estado presentes ahí, solo que ahora las estamos resaltando con mayor fuerza para la segunda vuelta. A propósito, usted ha dicho de que los jóvenes lo que piden es el cuidado del medio ambiente. Acá en la ciudad de Cuenca ha ganado el sí para el cuidado de la parte de la naturaleza, hablando de rechazando propiamente la minería. ¿Qué va a pasar si usted llega al gobierno? Bueno, nosotros vamos a dar cumplimiento y apoyar al municipio de Cuenca en el cumplimiento de la voluntad popular. Yo en la primera vuelta, antes de eso, cuando vine acá varias ocasiones manifesté que si yo votara en Cuenca yo también hubiera votado sí, porque no podemos permitir, como dispone nuestra Constitución, de que se lleven a cabo proyectos mineros ahí en media fuente de agua, en donde está justamente la posibilidad de la vida de los ciudadanos y la vida de las distintas especies, la conservación de la biodiversidad, pero también de los ecosistemas. Así que nosotros estamos muy comprometidos en esa dirección y hemos planteado que tenemos que retomar el control de la actividad minera en el Ecuador. Imagínense que durante el gobierno de Lenín Moreno eliminaron la Agencia de Regulación y Control Minero. Es decir, ya no hay control. Y nosotros necesitamos restablecer los controles y necesitamos entrar a revisar cada una de las concesiones mineras para ver si se cumplen las causales de reversión de las mismas a partir de una auditoría ciudadana. Así como se auditó la deuda externa en su momento, vamos también a auditar el otorgamiento de las concesiones mineras para ver si pueden ser revertidas o no y de esa manera contribuir al cuidado del medio ambiente. Pero no es solo la cuestión minera donde tenemos que trabajar, tenemos que cuidar nuestros ríos. Eso significa una política de saneamiento ambiental, significa una política de manejo de desechos, significa toda una política de reciclaje que es indispensable que se lleve a cabo en las ciudades, significa una política de renovación de todo el transporte de nuestro país, pasar del transporte basado en los combustibles fósiles al transporte eléctrico. Significa la renovación de nuestra matriz de generación energética para salir de los combustibles importados hacia la fuerza de nuestras cascadas. Y así sucesivamente tenemos grandes tareas, principalmente generando trabajo para los jóvenes, a la vez que cuidamos nuestros ríos, nuestros bosques, nuestras playas y nuestros páramos.
En este mismo tema sería bueno también hacer hincapié que usted ya tuvo algunas reuniones con diferentes grupos sociales que justamente buscan la protección de fuentes hídricas y sobre todo tratan de evitar cualquier tipo de injerencia minera. ¿Cómo ha sido el diálogo con ellos? ¿Qué le piden ellos? ¿Qué es lo que se busca para un gobierno diferente? Bien lo dijo usted, se eliminó la Agencia de Regulación Minera y esto ha sido también un tendón de Aquiles porque no se puede controlar si no hay un ente controlador. Sí, mira, ahí en todo nivel nosotros planteamos la discusión, la deliberación pública, la conversación entre ecuatorianos. Hay gente que obviamente tiene que cuidar también su actividad económica y hay quienes buscan precautelar el medio ambiente, la sostenibilidad de nuestra sociedad y el planeta en el que vivimos. Así que a partir del diálogo, la conversación, encontraremos soluciones, especialmente para lo que es minería artesanal, pequeña minería, mediana minería, y obviamente para lo otro más bien fortaleceremos el eje de regulación y control. Nosotros estamos motivados porque se necesita tener nuevamente un Ministerio de Minería, una agencia de regulación y control. Se necesita un proceso de auditoría ciudadana con la participación de las comunidades, de expertos, de científicos. Por ejemplo, es uno de los temas que hablamos ayer con las universidades para que aporten a este proceso de auditoría ciudadana. Y obviamente también necesitamos velar para que los mismos proyectos se vuelvan instrumentos de desarrollo, invirtiendo en la educación de todas las partes involucradas y con becas estoy hablando de 15 años plazo, con becas que permitan que en el mediano plazo quienes han participado en los proyectos no solo estén en áreas de limpieza, de mantenimiento, de guardianía o de catering, sino que lleguen a tener responsabilidades críticas de alta gerencia en los proyectos, por ejemplo. Economista Arauz, el tiempo no nos da para más, queremos agradecerle, pero quisiéramos cerrar esta entrevista consultándole a propósito de las universidades. ¿Qué sucede con la Universidad Nacional de Educación acá en Chuquipata? Sabemos que presentó una acción de protección. Andrés Arauz, ¿cómo está esta situación? ¿A qué se debiera? Sí, mira, yo cuando fui ministro de Conocimiento estuve a cargo del proceso de construcción de la universidad, luego su desarrollo institucional. En el 2018 el gobierno reformó la ley para que se alargue el periodo de transición y tuvimos una gran preocupación, ya que la UNAE, dice la Constitución, está articulada a la función ejecutiva. Y sin embargo, cuando presentó el Ministerio de Educación la lista de candidatos para la UNAE, luego ahí en la comisión gestora decidieron barajar todos los nombres, entremezclarlos, sustituirlos sin ninguna competencia para hacerlo. Y eso terminó generando pues una violación de derechos de las personas ahí involucradas. Yo presenté la acción y ahora, bueno, pues se está dilucidando en las Cortes. Fue una presentación a título personal mío y yo creo que se tiene que respetar pues la institucionalidad del caso. Yo no creo que debemos hacer de esa mala práctica de la manipulación de los procesos de elección la constante, pero en una universidad nueva que busca consolidarse. Así que esperamos que la justicia se pronuncie, pero sobre todo de que haya esa articulación entre el gobierno y la universidad como lo dispone la Constitución. La UNAE, a diferencia del resto de universidades, tiene que tener esa articulación porque está íntimamente relacionada con el sistema educativo nacional en donde el Estado central ejerce rectoría. Yo quisiera agradecerles mucho por esta oportunidad y aprovechar para saludar a la Policía Nacional en su 175 aniversario el día de hoy. Muchas gracias por todo ese aporte a la ciudadanía y en estos momentos duros en donde su labor dedicada es necesaria para todo el Ecuador en estos momentos de inseguridad ciudadana, en estos momentos de incertidumbre que vive el Ecuador. Muchísimas gracias. Amigos oyentes, hemos escuchado declaraciones del economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por la Alianza Unión por la Esperanza. Gracias a Iván, gracias a Juan Carlos que nos ha acompañado en este diálogo compartido. Economista. Muchas gracias.